Bienvenidos a TC. ¿Qué es TC? Un tipo cualquiera. Comenzamos. Muy buenas muchachos, bienvenidos a otro video más con TC. Muy bien muchachos, en este quiero hablarles sobre particularmente una saga de videos que tengo planeado. Pero en esta saga de videos que tengo planeado quiero arrancar con Berserk. Y vamos a hablar de Berserk, el anime. Y bueno, como en cualquier tipo de historias, necesitamos a alguien que nos enganche en ella. Como les dije en un video de la lucha libre, se necesita ese contador de historias perfecto. Y aquí en Berserk tenemos dos vehículos. Tenemos los dos vehículos que son dos personajes en situaciones similarmente opuestas. Tenemos al mercenario, al espadachín negro, conocido como Guts. Y tenemos a ese caballero de armadura brillante, intachable, aquel líder perfecto, el dueño de la banda del halcón, el halcón, Griffin. Y es increíble cómo se maneja la historia de ambos. Cómo puedes hacer ese conducto a través de estos dos personajes que te abren un panel de personajes muy interesante. Pero a través de estos dos personajes es donde tú empiezas a crear un cierto tipo de empatía. ¿Y por qué? Porque podemos tomar que el hecho de que el momento crucial de la unión de estos dos personajes empiezas a entender cosas. Por lo menos, cuando conocemos a Guts, vemos ese espadachín negro, ese luchador oscuro, guerrero oscuro, mercenario totalmente, que no tiene sentimientos, que está buscando un propósito y es a través de la venganza. Y destruye y mata a diestra y siniestra para poder llegar a su camino. Pero nos pintan esa imagen como si él fuera también un monstruo. Como aquella frase célebre de que para vencer a los monstruos hay que convertirse en uno precisamente. Y así es como nos pintan a Guts al principio. Tenemos uno de los paneles más fuertes que te puede comenzar un anime, que es Guts teniendo relación íntima con una mujer que resulta ser un demonio. Y él la destruye, porque estaba cazándolo. Y así se va transformando. Y un momento culmina en el episodio donde Guts está contra uno de los apóstoles, donde tú ves que él sufre como humano. Ya te dan vestigios de que Guts no es aquel monstruo que tú crees, pero te dan vestigios de que él llora, está triste, es una persona rota, que duda por momentos, que sabe que lo que está haciendo va a traer también más caos alrededor de él. Y va, de a poco te va mostrando ese personaje con el cual tú tienes que empatizar, que tienes que sentir identificado. Y así va la historia, hasta el punto donde te la conectan con Griffin. Que Griffin te lo muestran como es ese personaje que todos aman. Ese personaje carismático totalmente, que es el idea que Griffin sea totalmente carismático, que en su momento se encuentra a un Guts joven, porque el Guts que te estaba hablando hace un rato era un Guts ya adulto, después de haber pasado ciertos eventos en su vida. Pero el momento que este Guts de joven se cruza con Griffin, ya ha pasado un momento fuerte,
ha pasado momentos donde han abusado de él, tanto físicamente como mentalmente, donde entiendes cómo puede llegar a ser él así, ya de adulto, donde entiendes que Guts lleva una vida totalmente desdichada, hasta que se encuentra a este joven totalmente carismático, como si fuera el cuento de una princesa, donde Guts en ese momento es la princesa y se encuentra aquel príncipe azul donde todo es hermoso. Eso es más o menos Griffin. Griffin es como esa belleza, ese carisma, ese salvador. De hecho, Griffin lo pintan así, hasta que te van mostrando que Griffin ha tenido momentos oscuros donde él mismo se ha tenido que vender su cuerpo, ha tenido que hacer cosas desleales para poder llegar a ser quien es él. Griffin tiene un sueño de crear una nación, un sueño de ser amados por todo el mundo. Y en ese momento te encariñas más con el personaje, a pesar que te das cuenta que es un narcisista en ciertos aspectos, un ególatra, pero tienes aquel sentimiento de empatía hacia él también. Y en ese momento es que tú te preguntas en qué momento esta imagen de líder se desliga de Guts. ¿Por qué Guts está solo? ¿Será que Guts lo traicionó? ¿O será que esta familia que creó a Guts con la banda del halcón, que lentamente se le va abriendo a cada uno de los personajes, los habrán eliminado? Te quedas con ese pensamiento hasta que llegues a esa parte de ese arco de la historia. Te preocupas de hecho por los personajes, porque te creas esa duda de ¿por qué él está solo ahora? Si supone que en este momento era lo más preciado que él tiene, donde él encuentra de un cierto modo u otro el amor verdadero, con un tercer personaje que es el personaje femenino de la historia, que es Casca, que después podemos hablar de ella en otro episodio, no un dedicado aparte de ella, como haremos un dedicado aparte de Guts y aparte de Griffin. Pero Casca es ese vínculo con la humanidad que tiene Guts en esta parte de la historia, porque te muestran, y es algo muy hermoso, te muestran como una mujer, el amor de una mujer puede cambiar a un hombre de un cierto modo u otro, porque Guts se vuelve más humano a través de ella, porque con Griffin él encontró esa imagen de familia, de hermano. Con Casca él encuentra esa imagen liberadora, que hay un motivo de ser y un motivo de amar de realmente de manera romántica, que es ese amor puro, que después en la historia se va transformando más adelante en otra cosa que sigue siendo un amor puro, pero con pruebas, con dificultades. Pero cuando ves cómo se entrelaza la historia, te das cuenta de que hay un momento donde Guts se separa de la banda del halcón. Esto crea grietas en la banda y crea un fuerte trauma en lo que es Griffin, porque lleva a hacer que Griffin haga un acto que no es normal de Griffin. Y cuando estemos hablando per se de Griffin, vamos a entender un poquito más el porqué, que hay mil y un videos que te lo explican, pero en este canal lo vamos a explicar de todos modos. Y cuando llegas a ver ese quiebre, ves cómo atrapan y torturan a Griffin, porque el acto que él hizo no es un acto, digamos a ciencia, malo, sino que fue un acto erróneo e impulsivo, que fue tener intimidad con una persona importante, que era una princesa, si no me equivoco, no me recuerdo el estatus que tenía este personaje, pero lo hace de manera impulsiva.
y no puede dejar de pensar en Guts. Y aquí es donde Griffin cae lentamente en la locura. ¿Por qué cae lentamente en la locura? Porque lo encierra y lo tortura. Y pasa mucho tiempo y no nos imaginamos el nivel de tortura que tiene que pasar este personaje, este ser tan perfecto, tan pulcro como lo vemos, tan bello, porque Griffin es un personaje que, si tú lo miras, es un personaje hermoso. Es hermoso en todos los sentidos. A diferencia de Guts, que es un personaje más tosco, con rasgos duros y endurecidos, fuerte, redundando ahí con duro y endurecido, no, pero fuerte. Y cuando llega el momento de que Guts vuelve a reencontrarse con Griffin, vemos un Griffin demacrado totalmente, un Guts impresionado, porque ya no es la sombra de lo que él vio anteriormente en su compañero, es algo más allá. Y aquí Guts se culpa por la decisión que él tomó de separarse de la banda del halcón. Y aquí es donde da el famoso evento, que es el evento del eclipse y la mano, donde Griffin vende a todos sus seres queridos y se convierte en Fento. Pasa a ser de Griffin a Fento, y podemos decir que después Griffin es Fento per se, pero Fento con esencia de Griffin. Pero es algo que increíble cómo se da esta traición, esta destrucción, el evento trágico de Fento, porque ya no es Griffin, es Fento con Casca, y como Fento abusa de Casca mientras que tiene a Guts totalmente arrodillado, de manera precisa, porque no está arrodillado, está buscando la manera de cómo llegar a él para poder detener esa locura. Y es algo que te hace entender al después por qué Guts está tan marcado, porque entró a un mundo donde se liberan los monstruos. Y irónicamente, en los videos de J y de Seth, a veces te hablo de aquel monstruo que en estos mundos de anime se pinta perfectamente, que es aquel monstruo que ha roto cadenas. Y lo podemos ver aquí en Fento. Fento representa ese poder corroído de poder manipular todo a su antojo, porque Fento técnicamente es Dios en la historia. Técnicamente es uno de los miembros de la mano de Dios, pero es Dios. Y te lo cuento así de manera efímera para que tú mismo leas lo que es Berserk, aprecies el arte de Berserk. Pero eso es otra cosa. Si no apreciamos el arte de Berserk, tienes que verlo, porque cada panel te demuestra un sentimiento, una conexión con los personajes, especialmente con Guts. Pero a partir de aquí tú empiezas a entender por qué el espadachín negro es así, por qué Fento, que es Griffin, es así. Y como en cualquier historia, a veces te la quieren cerrar dependiendo de la base de los fanáticos del fandom, de justificarte lo que hacen el personaje o no. Yo, te voy a ser sincero, yo comparto el sufrimiento de Guts, porque Guts es lo más humano que tú quieres. Tú incluso quieres llegar a protegerlo, porque Berserk se trata de eso. Se trata de llegar a proteger, de cuidar lo que tú amas. Que el mundo está lleno de maldad, pero al mismo tiempo de bondad.
que a través de la imagen de Griffin y de Fento te muestran que por más perfecto que sea una persona, tiene sus falencias y sus debilidades. Que esa persona perfecta que tú ves es una persona que al mismo tiempo es una persona insegura. Y también te muestra a través de Griffin lo que viene siendo es lo que tú estás dispuesto a sacrificar para poder llegar a cumplir tus metas. Y es por eso que la historia como tal de Berserk podemos tenerla como si fuera una lucha de bien y mal, o una lucha ambigua de justificar el acto de cada uno. Y por donde va la historia tenemos que Griffin, de un cierto modo u otro, que es Fento, se va a convertir lentamente, ¿no?, en el héroe de la historia. Puedes decir, no, el héroe de la historia es Guts, y estamos de acuerdo que el personaje principal y el héroe de la historia es Guts. Que Griffin es el secundario, es el antihéroe, por decirlo así, aunque más antihéroe es Guts, pero podemos decir que es el antihéroe, porque a los ojos de Griffin o de Fento, él está haciendo lo necesario para él crear un nuevo mundo, un nuevo orden. Y hay una frase que dice que los ganadores son los que escriben la historia. Y por el momento, Griffin es que escribe la historia. Porque si te pones a ver dentro de la historia avanza cuando aparece Griffin, cuando está Fento. Es cuando hay un avance en la historia. Con Guts tenemos aquel desarrollo y aquel apego hacia el personaje que tú puedes tener. Claro, todo esto es un mundo también de fantasía, ¿no? Y de cuestiones al mismo tiempo que son abominables, que puedes repudiar. Pero con Guts se te demuestra esto. Con Berserk precisamente se te demuestra esto. Que a pesar de las adversidades tú tienes que seguir adelante. Y es algo que te llega, porque te identificas mucho con los dos personajes que te acabo de decir. Hay muchas personas que repudian el personaje de Griffin barra Fento, otros que lo justifican. Hay personajes que entienden la esencia de Guts, otros que le gusta como personaje, pero no les gusta el sufrimiento que el cual él tiene que pasar, porque te dicen que Guts es un eterno sufrimiento. Y así es la vida es un eterno sufrimiento, es un lugar donde vas a tener momentos efímeros de alegría. Y eso es lo que pasa en un Berserk, porque cuando a los personajes les pasa algo bueno, tú te alegras de verdad por ellos. Y eso es lo que hace una buena historia. Hace que te preocupes por los personajes. Y bueno, por el momento hemos terminado así brevemente lo que viene siendo la historia generalizada de Berserk, para que te pueda llamar la atención. Y bueno, muchachos, nos vemos en otra. Hasta luego.